Bueno, en esta charla vamos a mencionar los aspectos básicos de la difusión y el flujo sanguíneo pulmonar. Veamos, en primer lugar, lo que es la difusión. Recordemos de que el paso de cualquier gas a través de una membrana, a través de una superficie, obedece a una ley descrita en la cual el paso de este gas va a ser proporcional al área. Entre mayor área va a existir un mayor paso del gas a través de la membrana, va a ser inversamente proporcional al grosor de la misma. Entre más delgada sea la membrana, va a existir una mayor difusión o transferencia del gas en este caso. Esta ley es la que conocemos como la ley de Fick. Cuando miramos la ley de Fick en el pulmón, nos damos cuenta que el pulmón es un órgano ideal para la difusión, porque entre algunas de sus variables, el pulmón se caracteriza por tener una gran área, más de 50 a 100 metros cuadrados. Se caracteriza por ser una membrana, en el caso de la membrana alveolo-capilar, tener un escaso grosor. Bien, pero hay otras cosas o variables que influyen justamente en la cantidad de gas que pasa a través de una membrana. Va a depender de una variable llamada la constante de difusión del gas y va a depender de la diferencia de presiones entre lado y lado de la membrana. Ahora, esta constante de difusión del gas va a depender de la solubilidad del gas, de la raíz cuadrada del peso molecular. Bien, entonces, resumiendo, la velocidad de transferencia, de difusión de un gas a través de una membrana es directamente proporcional al área, inversamente proporcional al grosor, va a ser directamente proporcional a la constante de difusión del gas, la cual a su vez va a depender de la solubilidad y del peso molecular. Entre más soluble el gas, mayor difusión. Entre mayor peso molecular tenga el gas, menor va a ser la difusión y va a depender de la diferencia de presiones. En este caso, de la diferencia de presiones entre el alvéolo y el capilar. Entre mayor sea la diferencia de presiones entre el alvéolo y el capilar, con mayor velocidad va a existir el paso del gas a través de la membrana. Veamos lo que ocurre en detalle en la membrana alveolo-capilar cuando comparamos la difusión de tres gases distintos, del monóxido de carbono, del oxígeno, y del óxido nitroso. En primer lugar, esta es la curva del tiempo y la presión necesaria para que exista el paso del gas a través, en este caso, de la membrana. Miremos el caso del monóxido de carbono. Se dice que el monóxido de carbono es un gas cuya difusión en la membrana alveolo-capilar está limitada por la difusión. Bien, vemos claramente de que la velocidad con la cual pasa el monóxido de carbono a través de la membrana es lenta, ¿sí?, a comparación de la velocidad con la cual pasa el oxígeno y la velocidad con la cual pasa el óxido nitroso. Inclusive, después de 0.75 segundos, 0.75 segundos es lo que dura un hematíe en el alvéolo, y es el tiempo que cuenta el hematíe para cargarse de un gas en el alvéolo.
existe muy poco cambio en la presión parcial de CO2 en sangre durante ese tiempo. ¿Qué significa eso? Cuando entra el monóxido de carbono se caracteriza porque apenas entra en la sangre, entra en contacto con el hematíe y se une con una gran avidez a la hemoglobina en el interior de la célula. Prácticamente la hemoglobina capta todo el monóxido de carbono que va pasando a través de la membrana, con lo cual va a existir muy poca cantidad de monóxido de carbono no unido a la hemoglobina que ejerza una presión, en este caso arterial, de monóxido de carbono, porque va a haber muy poco monóxido de carbono solubilizado en sangre. La gran mayoría está dentro del hematíe. Por eso vemos de que escasamente el valor de la presión parcial de monóxido de carbono después del PAS, después de 0.75 segundos, ligeramente superior al valor inicial, pero no aumenta demasiado. Esto quiere decirte que el monóxido de carbono, debido a que se une de esa manera tan fuerte respecto a otros gases a la hemoglobina, este gas va a continuar desplazándose durante todo el tiempo que dura justamente el eritrocito en el capilar. Bien. De tal suerte, el gas continúa desplazándose rápidamente a través de la membrana, por lo cual lo único que va a limitar la cantidad de CO2, de monóxido de carbono que llega a la sangre, va a ser las propiedades de la membrana y no la cantidad de sangre. Imaginémonos de que tenemos un salón, tenemos una puerta relativamente estrecha para entrar al salón, y en este caso en el salón hay una gran cantidad de sillas. Bien, la cantidad de personas que van a quedar de pies en ese salón, o sea, es decir, la presión arterial de CO, de monóxido de carbono, es muy baja. ¿Por qué? Porque existen sillas para la gran mayoría de las personas. Bien, por lo tanto, en ese ejemplo, en ese símil, lo único que va a limitar la entrada de las personas al salón va a ser el tamaño de la puerta, porque una vez entren van a tener asegurado su puesto y no van a quedar de pie. Bien, en primera instancia. Después veremos más adelante de que también para todos los gases va a ser muy importante, en este caso, la concentración de hemoglobina. Miremos ahora el otro ejemplo, que es el caso del óxido nitroso. El óxido nitroso se dice que es un gas que es limitado por la perfusión. Siguiendo el mismo símil, entonces el caso del óxido nitroso tenemos la misma puerta, pero a diferencia de la hemoglobina que se une con avidez con el monóxido de carbono, aquí existe nula afinidad entre el óxido nitroso y la hemoglobina. Bien, es decir, siguiendo el símil, todas las personas van a quedar de pies. Porque si bien existen un par de sillas, la gente no quiere sentarse en la silla. Es decir, va a aumentar rápidamente la presión arterial de óxido nitroso, que es una medición de la cantidad de gas que se encuentra soluble. Bien, o en nuestro símil la cantidad de personas que están de pies. Eso hace que en este salón estrecho, rápidamente se nos llene el salón. Bien,
rápidamente se va a llenar el salón, se va a saturar el salón y no va a poder entrar más gente. Aquí pasa lo mismo con el óxido nitroso. Debido a que no se combina con la hemoglobina, todo queda en sangre. Bien, se aumenta rápidamente entonces la presión parcial de óxido nitroso en sangre, se satura y se llega rápidamente a ese equilibrio. Veíamos anteriormente que la velocidad, esa transferencia del gas a través de una membrana va a depender de la diferencia de presiones. Y cuando se satura el sistema, cuando existe la misma cantidad de personas afuera que adentro del salón, o existe en este ejemplo la misma presión alveolar que la presión arterial de oxígeno, sencillamente ya no hay desplazamiento. Bien. Por lo cual, aquí lo único que va a limitar el paso del óxido nitroso no va a ser el tamaño de la puerta, sino lo que en este caso en el óxido nitroso, lo que lo limita es el flujo sanguíneo. En la medida en que haya más flujo sanguíneo, va a pasar más el óxido nitroso. En la medida en que haya un menor flujo sanguíneo, no va a pasar con tanta velocidad el óxido nitroso. Aquí vemos su comportamiento en la gráfica. Rápidamente, apenas comienza el intercambio de óxido nitroso a través de la membrana, alcanza ese estado de equilibrio entre las dos presiones y ya deja de existir un flujo de óxido nitroso entre el alveolo y el capilar. Bien. El oxígeno, que es finalmente el gas que nos interesa, está en una posición intermedia. Bien. En reposo, cuando la persona no está en actividad física, se comporta al principio de la gráfica como limitado por la perfusión, muy parecido al óxido nitroso. ¿Listo? Pero cuando estamos en ejercicio o en presencia de una neumopatía, se va a comportar más cercano a cómo se comporta el monóxido de carbono, el cual es limitado por la difusión. Bien. Esto es de suma importancia, porque nosotros, si sometemos, en este caso, a un paciente a una actividad física, y ese paciente, si bien en reposo no tiene anormalidades saturométricas, pero sí con actividad física son evidentes anormalidades saturométricas, quiere decir de que ese paciente tiene una alteración inicialmente en el paso del gas a través de la membrana alveolo-capilar. Porque comienza a caerse su saturación con la actividad física. No es suficiente el tiempo, los 0.75, para igualar las presiones alveolar y arterial. Y por eso el paciente presenta una caída en la saturometría, por ejemplo. Esa prueba se llama test de marcha de los 6 minutos. Bien. Y se utiliza en la práctica clínica para evaluar, entre otras cosas, la integridad de la membrana alveolo-capilar. Es un indicador indirecto de la misma. Obviamente, muchas variables influyen en esa prueba, pero es un indicador. Bien, muy útil para valorar, por ejemplo, pacientes con hipertensión pulmonar. Vemos que el oxígeno en una persona normal, que no tiene una membrana alveolo-capilar engrosada, por ejemplo, o que está en reposo, a los 0,25 segundos ya alcanza el equilibrio. O sea, en la tercera parte del tiempo que dura la sangre pasando por el capilar, ya se alcanza el equilibrio. Es decir, que los 2/3 del tiempo que pasa el hematíe en contacto con la membrana alveolo-capilar no existe intercambio. Bien. ¿Qué pasa? Ese hematíe en el capilar no existe intercambio, lo cual se conoce como lo cual ese tiempo en verdad constituye un ahorro,
porque en caso de que exista actividad física y el paciente tenga una membrana alveolocapilar normal, va a ser un tiempo de reserva que va a poder utilizar el paciente para completar la igualdad de presiones. Bien, entonces ahora examinemos con un poco más de detalle estas barreras entre la igualdad de la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Como mencionamos anteriormente, la duración promedio en este caso en lograr una igualdad en las presiones alveolares y arteriales de oxígeno es de escasamente 0,25 segundos. En ese tiempo ya rápidamente se logra la igualdad de presiones, bien, en un sujeto normal sin alteración en la membrana alveolocapilar. Cuando existe una membrana alveolocapilar anormal, justamente la difusión del oxígeno se va a parecer mucho más a la del monóxido de carbono, que va a depender exclusivamente del grado de daño de la membrana alveolocapilar. Va a ser proporcional justamente esa reducción en la capacidad de transferencia a ese daño estructural. Con lo cual vemos que rápidamente si una persona no tiene 0,75 segundos para lograr esa igualdad de presiones, sino apenas cuenta con 0,25 segundos para lograr esa igualdad de presiones, que es lo que ocurre en el ejercicio. En el ejercicio se aumenta el flujo sanguíneo pulmonar, con lo cual, debido al aumento en la velocidad justamente o en el flujo, se va a contar con una menor cantidad de tiempo para lograr esta igualdad de presiones. Y pasamos de 0,75 a 0,25 segundos. Bien, en una persona normal, inclusive ante una actividad física importante, son solamente 0,25 segundos logramos la igualdad de presiones, pero si la persona llega a tener alguna alteración en la membrana alveolocapilar, con 0,25 segundos todavía no logra esa igualdad de presiones y vamos a ver una caída en la presión arterial de oxígeno. Bien. Otra situación puede ocurrir en altura. En altura es una disminución en la presión alveolar de oxígeno, justamente por efecto de la altura, con lo cual es más fácil que en altura se coloquen de manifiesto anormalidades en la membrana alveolocapilar. Bien. Y más si es en ejercicio, que es una situación aún más extrema, en la cual no solamente existe una disminución en la presión alveolar de oxígeno, sino también existe una reducción en el tiempo que pasa la sangre en el capilar. Bien, entonces rápidamente se va a colocar de manifiesto una disminución en la presión arterial de oxígeno, es decir, hipoxemia, y se comienza a evidenciar clínicamente signos de esta reducción en la presión arterial de oxígeno. Bien, entonces circunstancias como el ejercicio, como el engrosamiento anormal de la membrana o como la altitud van a colocar de manifiesto situaciones en las cuales la presión alveolar de oxígeno no es la misma que la presión arterial de oxígeno. Bien, y eso en el caso en la práctica clínica nosotros utilizamos el ejercicio, como dijimos anteriormente, para colocar de manifiesto o no justamente alteraciones en la difusión y en la membrana alveolocapilar. Nosotros utilizamos en la práctica clínica el monóxido de carbono para medir justamente la capacidad de difusión a través de la membrana alveolocapilar. ¿Por qué? Porque, como mencionamos anteriormente, el monóxido de carbono, su difusión depende exclusivamente de la membrana alveolocapilar. ¿Sí? Va a ser limitado por la difusión y no por el flujo sanguíneo. Normalmente la capacidad de difusión es de 25 mililitros por minuto por milímetro de mercurio de presión alveolar de monóxido de carbono.
Cuando existe una reducción en ese valor, esa es una prueba que se conoce como el DLCO, existe una reducción en ese valor, estamos ante la gran sospecha clínica de una alteración en la membrana alveolo-capilar. Bien, que puede verse en distintas patologías como la fibrosis pulmonar o el engrosamiento de la membrana alveolo-capilar inducida por fármacos, especialmente neoplásicos, etc. Ahora, no solo está la resistencia ocasionada por la membrana alveolo-capilar, no solamente es la membrana alveolo-capilar la única barrera entre el paso del oxígeno y su unión final con la hemoglobina. También existe un segundo componente de resistencia que son los componentes sanguíneos. Existe una velocidad de reacción entre el oxígeno y la hemoglobina, que también va a constituir un factor que va a influir justamente en esa tasa de transferencia o factor de transferencia, como hablamos. Una reducción en el volumen de sangre capilar, como el que puede ocurrir en la anemia, va a reducir la capacidad de difusión. Bien, porque en la medida en que haya una menor cantidad de hemoglobina disponible, va a existir una menor diferencia justamente de presiones que va, como vimos por la ley de Fick, va a alterar directamente la tasa de difusión. Con lo cual, el fenómeno de la difusión no solamente va a depender entonces de la membrana alveolo-capilar, sino también va a depender del volumen sanguíneo, ¿sí? Por eso hablamos es de un factor de transferencia, el cual matemáticamente me resume las resistencias, como vemos acá, generadas por el paso a través de la membrana alveolo-capilar y las resistencias generadas por justamente la velocidad de la reacción entre el oxígeno y la hemoglobina. Bien, entonces cuando se interpreta justamente una prueba de difusión, se mira el factor de transferencia, el cual es una medida resumen no solamente de los problemas en la membrana alveolo-capilar, sino también tiene en cuenta la hemoglobina del paciente. Bien. Y también otro factor que va a influir finalmente en la difusión, además del engrosamiento que puede existir en la membrana, además del volumen sanguíneo, va a ser obviamente el volumen alveolar, ¿sí? Si existe una alteración del volumen alveolar, también se va a reducir la capacidad de difusión. No hay gas o no hay suficiente gas que difunda. Por ejemplo, la capacidad de difusión de un paciente después de una neumonectomía es muy distinta a la capacidad de un paciente que conserva, por ejemplo, toda su integridad anatómica pulmonar. Bien. Con lo cual entonces son tres aspectos que van a influir entonces en la difusión finalmente. La membrana alveolo-capilar, de la cual hablamos extensamente, el volumen sanguíneo y el volumen, obviamente, el volumen alveolar. Bien, ahora examinemos entonces con detalle los aspectos relacionados con el flujo sanguíneo pulmonar. Bien, entonces examinemos un poco con detalle lo que es la circulación a nivel de los bronquios y a nivel de los alvéolos. Es totalmente diferencial. Las arterias pulmonares se van a ramificar de forma paralela con las vías respiratorias, ¿sí? Hasta los bronquiolos terminales. Justamente estas arterias pulmonares que acompañan los grandes o bronquios fuentes y los primeros bronquios segmentarios, bronquiolos y bronquiolos, hasta los bronquiolos terminales, van a ser arterias que se van a caracterizar por tener una capa de músculo liso, la cual va a ir de forma paulatina disminuyendo su grosor hasta llegar a los bronquiolos terminales. A partir del bronquiolo terminal desaparece esta estructura que ya obviamente en las últimas segmentaciones es una estructura no es bastante gruesa,
es bastante delgada, y aparece una sábana, en verdad, ¿sí? Un lecho capilar. Ya deja de existir esta estructura y lo que hay es un lecho capilar, una sábana de sangre que va a estar tapizando los bronquiolos respiratorios, los ductos alveolares y los sacos alveolares, y que solamente va a estar interrumpida, ¿sí?, esa sábana de sangre por, por, los, por las venas justamente pulmonares, las cuales van a discurrir entre los lobulillos y van a terminar formando estas venas que se encuentran entre los lobulillos pulmonares, van a terminar formando las 4 venas pulmonares que van a terminar desembocando en la aurícula izquierda. ¿Sí? Justamente para tener una idea de lo que puede llegar a ser esa sábana, imaginémonos que es un parqueadero en donde las únicas las únicas divisiones que vemos en el parqueadero son un par de columnas, pero del resto es un espacio continuo. Asimismo es entonces esta sábana de sangre que que va a tapizar ya los bronquiolos respiratorios. Bien, solamente esa sábana va a estar interrumpida por las venas pulmonares. Bien. Ahora, existe una gran diferencia entre este sistema pulmonar y el sistema arterial sistémico. Bien, una gran diferencia en las presiones. Vemos de que la presión media del sistema pulmonar es de 15 milímetros de mercurio, mientras que la presión media del sistema arterial sistémico es de 100 milímetros de mercurio. El sistema arterial pulmonar es un sistema de baja presión. Bien, y es lógico que sea un sistema de baja presión porque no puede existir ningún obstáculo, mucho menos vascular, entre el paso de sangre del corazón al pulmón, porque justamente lo que queremos es que toda la sangre que salga del pulmón sea oxigenada con la mayor eficiencia y no exista ninguna barrera justamente en la oxigenación. Bien, por eso es un sistema de baja presión. Bien, vemos justamente las presiones en el caso de las arterias pulmonares sistólicas y diastólicas de 25 y 8 milímetros de mercurio, que contrastan con las presiones arteriales sistémicas de 120 y 180. Con 12 milímetros de mercurio es más o menos lo que se estima que llega en la sangre a los capilares pulmonares. Bien, mientras que a los capilares periféricos se llega con 30 milímetros de mercurio. Bien, pero vemos de que la caída de presión es mucho más grande en el sistema arterial que en el sistema pulmonar. Pasa de 100 a 30 y aquí pasa solamente de 15 a 12. O sea, es decir, aquí se reduce en más de un 50% la presión arterial desde el corazón hasta el capilar. En cambio, dicho valor en términos proporcionales es mucho menor la caída en el sistema arterial pulmonar, ¿sí? Ahora, ya propiamente en el capilar, y esos son valores estimados, cae de 12 a 8 milímetros de mercurio, ¿sí? Mientras que aquí cae de un 30 a 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Se reduce en una tercera parte la presión en el capilar periférico, mucho mayor respecto al capilar pulmonar en términos proporcionales, y sale por las venas pulmonares con una presión de promedio de 8 milímetros de mercurio hasta llegar a la aurícula izquierda. Bien, y para finalmente terminar siendo eyectada por el ventrículo izquierdo a la presión al sistema arterial periférico. Bien, y es por eso que el sistema arterial pulmonar es un sistema de baja presión. No hay músculo liso, ¿sí? O hay un escaso músculo liso que solamente va a participar de forma activa en presencia de hipoxemia. Es decir, cuando se sensa una caída en la
en la presión de oxígeno va a existir una vasoconstricción. Es el fenómeno que conocemos como vasoconstricción hipóxica, que va a tratar de mantener la eficiencia en la ventilación hacia unidades que estén adecuadamente ventiladas y perfundidas, y castigar aquellas unidades que están mal ventiladas. O sea, va a redistribuir el flujo a las unidades que tienen una adecuada relación ventilación-perfusión, y en aquellas que no están ventiladas, sencillamente el flujo sanguíneo no va a llegar allí para que finalmente esto sea entregado a unidades que sí cuentan con una adecuada ventilación. Bien. Cuando examinamos las presiones alrededor de los vasos sanguíneos, son distintas las presiones a las cuales están sometidas los vasos de los alvéolos, o sea, a los vasos fuera de los alvéolos. Es decir, los vasos capilares alveolares se van a colapsar cuando la presión alveolar que los rodea supere a la presión dentro del capilar. Bien, si la presión en el alvéolo es mayor que la presión dentro del capilar, va a existir un colapso de ese vaso alveolar o ese capilar alveolar. Mientras que aquellos capilares que están fuera de los alvéolos, o ya también llamados vasos extraalveolares, se van a expandir o se van a colapsar según el volumen pulmonar, es decir, según el grado de tracción radial del parénquima pulmonar. Si existe un aumento en el volumen pulmonar, va a existir una tracción radial de estos vasos que los va a expandir. Por el contrario, si se colapsa el volumen pulmonar, se van a colapsar también los vasos. Entonces, los vasos extraalveolares van a cambiar su diámetro según cambie el volumen pulmonar, mientras que los vasos alveolares su diámetro va a cambiar según cómo cambie la presión alveolar. Y existe un tercer grupo de vasos, que son los grandes vasos, que están en el ilio, y que se van a colapsar y expandir según cambios ya no en el volumen pulmonar, sino en la presión intrapleural. Para resumir, los vasos alveolares, su diámetro va a depender exclusivamente de la presión alveolar. Los vasos extraalveolares, su diámetro va a depender del volumen pulmonar. Y los grandes vasos que se encuentran en el ilio, su diámetro va a depender de la presión pleural. Bien. La resistencia vascular pulmonar es totalmente dinámica. En la medida en que se aumente, la presión arterial o la presión venosa pulmonar, se va a reducir la resistencia vascular pulmonar. Bien, aquí en esta gráfica vemos en el eje de las Y la resistencia vascular pulmonar, y en el eje de las X la presión arterial y la presión venosa. En la medida en que aumente la presión arterial o la presión venosa, vamos a ver una reducción en la presión, en la resistencia. Bien, que es mucho mayor en el caso del sistema arterial que el sistema venoso. Y este fenómeno es totalmente lógico. ¿En qué sentido? En que si por algún motivo se está reduciendo la presión arterial o la presión venosa, por ejemplo en el caso de una hemorragia masiva, no nos podemos dar el lujo de aumentar la resistencia en la vasculatura pulmonar. No podemos contribuir más, el pulmón no puede contribuir a la anoxia, sino que al contrario, el pulmón tiene que reducir la resistencia para que la poca sangre que esté llegando se oxigene. Bien, por eso la resistencia vascular pulmonar disminuye en la medida
en que cambie, en que se aumente la presión arterial o la presión venosa. Bien. Acordémonos que, por ejemplo, en ciertos los fenómenos de respuesta que ocurren, por ejemplo, ante la hemorragia, la respuesta natural es que se liberen catecolaminas. Esa liberación de catecolaminas va finalmente a tratar de aumentar la presión arterial y la presión venosa, especialmente en órganos como el corazón, el pulmón y el cerebro. Entonces va a existir un aumento en esos casos de emergencia o de estrés agudo en la presión arterial o venosa en ciertos órganos, en los órganos más importantes dentro de ello del pulmón, y esa resistencia va a llevar a que se disminuya, ese aumento en la presión va a llevar a que se disminuya la resistencia vascular pulmonar. Bien. Ahora, ¿por qué ocurre este fenómeno? Este fenómeno ocurre por lo que llamamos reclutamiento pulmonar, que lo habíamos mencionado anteriormente. Cuando aumenta la presión arterial pulmonar, por ejemplo, otra situación en la cual se aumenta la presión arterial pulmonar, mucho más frecuente, es en el ejercicio. Bien, en el ejercicio existe igual un aumento en las catecolaminas que va a redistribuir el flujo sanguíneo. Existe un aumento en la presión arterial pulmonar. Capilares que están cerrados, van a haber capilares que estén abiertos o cerrados con diferencias en el flujo sanguíneo. Bien. Y justamente, como lo vemos acá, aquí existen unidades en las cuales, por ejemplo, hay capilares abiertos, hay capilares cerrados, y ante un aumento en la presión arterial pulmonar, esos capilares que estaban cerrados van a aumentar su diámetro, bien, justamente por efecto del aumento de la presión arterial pulmonar. Aquellos que estaban cerrados se van a abrir, y al abrirse capilares que estaban cerrados, se va a reducir en forma global la resistencia, porque va a haber mayores vías por las cuales donde puede ir el flujo sanguíneo y se disminuye la resistencia. Es decir, comienzan a reclutarse unidades alveolares que no eran funcionales, porque sencillamente no había un buen flujo sanguíneo. Pero que dada el aumento en la presión arterial pulmonar, se abren esas unidades y se disminuye en forma global la resistencia. Otro mecanismo por el cual se disminuye la resistencia vascular al aumentar la presión es el fenómeno de la distensión. La distensión ocurre por un ensanchamiento de los capilares que toman una forma de ser más plana a una forma más circular, y ese cambio en las dimensiones de cada capilar va a ocurrir cuando aumentan las presiones vasculares. Bien. Entonces, no solamente unidades alveolares que contaban sin flujo sanguíneo van a contar ahora con flujo sanguíneo por ese aumento en la presión arterial pulmonar, sino las que ya estaban abiertas además van a aumentar su capacidad por ese cambio en su estructura a ser un poco más grandes, más circulares. Bien. Entonces, la caída en la presión, en la resistencia vascular ante el aumento en la presión arterial pulmonar es debida al reclutamiento de nuevas unidades y a la distensión de las ya existentes. Otro factor que regula la resistencia vascular va a ser el volumen pulmonar. Veíamos anteriormente de que el efecto del volumen pulmonar
va a ser marcado en los vasos extraalveolares. Bien. Con pequeños volúmenes pulmonares, ¿sí? Con pequeños volúmenes pulmonares, al existir un volumen pulmonar bajo, la presión alveolar también puede ser baja. Y si la presión alveolar es baja, sencillamente no va a existir un colapso de los vasos o capilares alveolares. Entonces, habíamos dicho que el diámetro de un capilar alveolar va a depender de la presión alveolar. Y si la presión alveolar no es muy grande porque el paciente está manejando volúmenes pequeños, pues esos capilares pulmonares van a estar distendidos. Pero ¿qué va a pasar con los vasos extraalveolares? Si hay poco volumen pulmonar, pues sencillamente no van a estar distendidos. Van a tender hacia el colapso. Bien. Si aumenta el volumen pulmonar, en actividad física, en ejercicio, entonces el aumento del volumen pulmonar va a llevar a un aumento en la presión alveolar. Y el aumento en la presión alveolar va a llevar a la tendencia al colapso de los vasos alveolares. Pero los vasos extraalveolares, por efecto de la atracción radial ante el aumento en el volumen pulmonar, van a tender a distenderse. Bien. Entonces, el efecto que tienen los cambios en el volumen pulmonar va a ser diferencial según los vasos que hablemos. Sustancias como la adrenalina, la serotonina, la histamina, también son otros elementos que van a alterar la resistencia vascular pulmonar. Van a inducir la vasoconstricción pulmonar. Bien. La hipoxia también va a aumentar la constricción de las pequeñas arterias pulmonares. Entonces, además del volumen pulmonar, además de la presión arterial pulmonar, están sustancias endógenas como la adrenalina, la serotonina, la histamina, o caídas en la presión arterial de oxígeno que van a ocasionar cambios en la resistencia vascular pulmonar. Bien. El flujo sanguíneo a través del pulmón no es igual en toda su extensión. Veamos por qué. Pueden existir zonas en las cuales la presión alveolar sea mucho mayor que la presión arterial pulmonar. Esto es conocido como la zonas 1 de West. Por ejemplo, un paciente en el cual los mecanismos de contrarregulación de la caída de la presión arterial en una hemorragia no logran ser suficientes para evitar una caída en la presión arterial pulmonar. La presión arterial pulmonar en ese paciente cae por debajo de la presión alveolar y la presión alveolar logra colapsar el capilar. Aquí hay ventilación, más no hay perfusión. O sea, no hay intercambio. Es espacio muerto fisiológico. Pueden existir también zonas en el pulmón en las cuales la presión arterial pulmonar es mayor que la presión alveolar, con lo cual no existe colapso en la parte arterial pulmonar. Pero pueden ser zonas en las cuales la presión venosa no supere a la presión alveolar pulmonar. Entonces el colapso, si bien no se presenta en la parte arterial, sí se presenta en la parte venosa. Por lo cual, en este caso, y en estas zonas, el flujo sanguíneo va a estar determinado por la diferencia entre la presión arterial y la presión alveolar. En la medida en que exista una mayor diferencia a favor de la presión arterial sobre la presión alveolar, va a existir un mayor flujo
flujo sanguíneo. Bien. Pero existen zonas en las cuales la presión venosa logra superar a la presión alveolar, con lo cual el flujo sanguíneo en estas zonas ya no va a depender para nada de la presión alveolar, va a depender de la diferencia entre la presión arterial y la presión venosa. ¿Listo? Veamos ahora el fenómeno de la vasoconstricción hipóxica que habíamos mencionado anteriormente. La vasoconstricción hipóxica va a consistir en la contracción del músculo liso de las paredes de las pequeñas arteriolas en respuesta a la hipoxemia, dada a una caída en la presión de oxígeno alveolar. Ojo, la vasoconstricción hipóxica es un fenómeno que obedece a la caída en la presión de oxígeno en el alveolo, no una caída en la presión arterial pulmonar. Bien, y miremos cómo se nota en esta gráfica, de que esa respuesta de vasoconstricción hipóxica no es lineal. Existe una mayor respuesta a cambios en la presión alveolar de oxígeno cuando ésta cae por debajo más o menos de 70. Cuando cae por debajo de 70, va a aumentar rápidamente la presión, la resistencia vascular. Por encima de 70, los cambios en la resistencia vascular son mucho más tenues, la pendiente es mucho menor. ¿Qué es lo que se busca con la vasoconstricción hipóxica? Lo que busca el pulmón es alejar el flujo sanguíneo de áreas mal ventiladas. Bien, eso se busca. Se busca es volver más eficiente el flujo sanguíneo y colocar la sangre donde hay ventilación alveolar, no donde no hay ventilación. La eliminación del mecanismo de vasoconstricción hipóxica es esencial, por ejemplo, en el momento del nacimiento, en el cual, en este caso, pasamos de una respiración en el útero y en la vida fetal, en la cual solamente el 15% del gasto cardíaco va a los pulmones. Bien, con las primeras respiraciones, la resistencia vascular va a caer, aumentando el flujo sanguíneo pulmonar. Bien, es decir, en la vida fetal existe una vasoconstricción hipóxica permanente. Y en el momento del nacimiento, la entrada del oxígeno va a regular esa vasoconstricción hipóxica, va a reducir la vasoconstricción hipóxica, es decir, va a reducir la resistencia vascular pulmonar. Por eso, justamente, la presencia de hipertensión pulmonar o la persistencia de hipertensión pulmonar luego del nacimiento está hablando de una alteración en la ventilación pulmonar. Pero no solamente el oxígeno logra causar este efecto. Cuando ese fenómeno de caída o una reducción en la presión alveolar se acompaña de un pH ácido, se va a potenciar esa vasoconstricción. Bien, entonces la vasoconstricción es mayor en presencia de hipoxia alveolar junto con acidemia. No hay una combinación que ocasione mayor hipertensión pulmonar, justamente que es hipoxia más acidemia. Lo mismo también ocurre en la altitud. Al reducirse la presión alveolar de oxígeno, va a aumentar
la resistencia vascular por el fenómeno de vasoconstricción hipóxica. ¿A qué se debe el fenómeno de vasoconstricción hipóxica? Lo que se entiende hasta ahora es que efectivamente el óxido nítrico tiene mucho que ver en este fenómeno, dado que, por ejemplo, administrar óxido nítrico a un paciente va a reducir justamente la resistencia vascular a nivel pulmonar. Así como también se ha visto que pacientes que presentan alteraciones enzimáticas que tienen que ver con el metabolismo del óxido nítrico son pacientes que tienen usualmente hipertensión pulmonar primaria. Definitivamente el óxido nítrico es el agente estrella en la génesis y en el mantenimiento de la vasoconstricción hipóxica. Finalmente, detallemos un poco con los aspectos relacionados con el manejo de fluidos a nivel alveolar. Es fundamental mantener el alvéolo seco, sin líquido, dado la tendencia que tiene el agua a colapsar. Bien, y lo vimos en la charla de ventilación, la importancia del agente surfactante. Las fuerzas que van a empujar el líquido capilar hacia el exterior van a ser la presión hidrostática del capilar menos la presión hidrostática del líquido intersticial. Bien. En la presión hidrostática capilar tiende a sacar el agua del capilar y la presión hidrostática intersticial tiende a sacar el agua al espacio alveolar. Bien, son las dos fuerzas que van a favor de la salida de fluidos hacia el espacio alveolar. Mientras las fuerzas que van a ejercer un efecto contrario van a ser las fuerzas coloidosmóticas. En este caso, la presión coloidosmótica capilar y en este caso la presión coloidosmótica intersticial. Entonces es claro que el equilibrio entre las presiones hidrostáticas y las presiones coloidosmóticas van a definir justamente la tendencia de la dirección de los fluidos capilares, en este caso hacia el espacio alveolar. ¿Qué pasa con esos fluidos que salen del espacio capilar? Esos fluidos van a comenzar a colectarse en los espacios perivasculares y peribronquiales. Allí comienzan a ser recolectados por el sistema linfático, que lo va a llevar a los linfáticos, grandes vasos linfáticos que se encuentran en el ilio. En general, este sistema linfático es un sistema de baja presión, que va a tener un efecto de sumidero, recolectando justamente ese líquido que logra extravasarse de los capilares pulmonares. La forma inicial del edema pulmonar se caracteriza por una congestión justamente de esos espacios peribronquiales y perivasculares. Y es lo que vemos como edema intersticial, que radiográficamente lo podemos ver como las famosas líneas de Kerlik. Bien, tipo A o tipo B. Eso es el edema intersticial y lo podemos evidenciar clínicamente con una radiografía, y esa es la etapa inicial del edema pulmonar. Si sigue aumentando el flujo de líquido del capilar al intersticio, en algún momento los vasos linfáticos no van a ser capaces de manejar esa gran cantidad de líquido y va a terminar el líquido avanzando al espacio alveolar, traspasando el epitelio alveolar y llega al alvéolo. Y es cuando vemos el edema pulmonar. O sea que para que se produzca el edema pulmonar
ocurrió una fase previa de edema intersticial. Y el edema intersticial se caracteriza por disnea y por una gran cantidad de tos, justamente por estímulo como veíamos en la clase en la charla de anatomía pulmonar, de una gran cantidad de fibras sensitivas de acción rápida que se encuentran en los espacios alveolares. Bien, entonces eso fue en términos globales la charla en la cual tratamos de detallar algunos aspectos de la difusión y del flujo sanguíneo pulmonar.